Pagos mensuales récord en el sector de la vivienda. Nunca se había visto cómo ha subido el pago que una persona tiene que hacer por tener una vivienda. No es solo una crisis de asequibilidad. Para muchas personas que ya están dentro del mercado de la vivienda, es muy complicado cubrir los pagos. ¿Por qué? Porque efectivamente hay unas tasas de interés que están fijas, pero ¿cómo tú puedes ir enfrentando la subida de los taxes, la subida de los seguros y adicionalmente en este momento con tasas por arriba del 6%, cómo puedes calificar para entrar y cómo puedes mantener ese pago en el tiempo? Vamos a revisar cómo está ese pago en su nivel récord y vamos a analizar cuáles pueden ser algunas opciones que se tienen para que tú puedas realmente trabajar este pago mensual y puedas superar el obstáculo de asequibilidad que hay en el mercado. Adicionalmente, vamos a revisar los inventarios al mes de abril. Estamos apenas a 4 o 5 de mayo y ya tenemos información de cómo cerraron los inventarios en las 800 principales áreas del país. Hay mucho más inventario. Esto realmente se traducirá en la caída de los precios. Es importante revisarlo porque pareciera que mientras más oferta, los precios tienen que caer. Pero eso realmente está sucediendo y qué tanto inventario está entrando en el mercado y si la tendencia de que está entrando mucho inventario se va a mantener por mucho tiempo. Adicionalmente, vamos a revisar los constructores. En estos momentos, los constructores están construyendo a niveles récord y mucha gente está preocupada si todo este inventario entra, realmente vamos a estar en dificultad, vamos a estar en aprietos, va a caer los precios de las viviendas nuevas. Vamos a analizarlo con transparencia, honestidad, con algunos temas adicionales para que tú puedas tener la mejor información y no digas, como dice todo el mundo, no es momento de comprar. No, que no sea momento de comprar para alguna persona que muy probablemente no tiene el dinero, no quiere decir que tú no puedes entrar en el mercado de la vivienda. Y esta información puede marcar la diferencia. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia, Yenixa Molina, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Jenny. Estamos en un mercado complicado. El podcast pasado vimos todos los temas de precio, vimos los temas de tasas de interés y aquí ya venimos con un poco más de temas diversos como pago mensual, como inventario, como constructores, como están los propietarios dentro de Estados Unidos, que tantos propietarios tenemos, pero no dejan de ser altamente importantes porque todos estos temas en conjunto son los que marcan la diferencia para tomar la decisión. Cuéntanos en principio, ¿realmente ese pago mensual está siendo imposible? ¿Y qué nos sugieres tú para poder comprar una vivienda en estos momentos y tener un pago mensual mucho más ajustado? Pues el pago mensual es un factor clave a la hora de, en mi caso, en mi trabajo, buscar una propiedad para un cliente. El pago mensual es un conglomerado de pequeños pagos, hablamos de impuestos, seguros, intereses y pago principal, asociación si está dentro de una comunidad. Esto es lo que comprende tu pago mensual. ¿Cómo puedo ayudar yo a que ese pago mensual no esté tan elevado para que sea la propiedad más asequible? A mí hay muchos factores. Número uno, tasas de interés. Las tasas de interés que tú vas a tener en tu préstamo están directamente relacionadas a tu perfil crediticio, teniendo un mejor score de crédito, teniendo una relación deuda-ingreso inferior. Esto te va a dar la posibilidad de ser calificado con una mejor tasa de interés. Adicionalmente, si es necesario, si te lo recomiendan y tiene sentido, comprar puntos para lograr bajar la tasa de interés. Todo, hay una serie de factores que tú puedes hacer, prepararte con anticipación para poder tener un pago mensual bajo, crear un fondo de ahorro y tener un mayor down payment. Esto también les puede ayudar considerablemente. Hay muchos factores. Sin embargo, ¿dónde estamos hoy? Nosotros estamos en el periodo de la historia donde el pago mensual está más elevado debido a que los precios no han comenzado a disminuir. Estoy hablando del promedio a nivel nacional. El precio en promedio a nivel nacional sigue aumentando y adicionalmente las tasas de interés en promedio, lo vimos en el podcast pasado, están también elevadas. Estos dos factores, si se les suman el resto de factores que ponen el pago mensual, simplemente me dice que no hay disminución. ¿Cuánto es el pago? Si me puedes poner ok. El pago mensual que tenemos hoy en día en promedio, déjame ponerlo aquí, son $2,870 con una tasa hipotecaria de 6,81. Eso fue sacada las cuentas la semana pasada. Esto es un récord máximo, 2,7% más que el año pasado.
Adicionalmente, ¿qué tenemos? ¿A qué se debe? Esto también, la incertidumbre económica que hay. La incertidumbre económica que hay y política no permite que se terminen de estabilizar estos factores que necesitamos que logren, aunque tengan un nivel bajo, para que nos ayuden a los pagos mensuales. Sin embargo, esto sucede en promedio, pero no es la verdad para muchas personas y por eso le traigo este otro artículo que dice que los pagos hipotecarios están disminuyendo en 12 de las 50 principales áreas metropolitanas. Nosotros siempre hemos dicho, tienes que estar de la mano de un experto porque cada área metropolitana se mueve diferente y esta es una de las razones donde ustedes pueden ver cómo se mueven en direcciones contrarias. Vemos aquí Jacksonville, el pago mensual disminuyó 4.2 y si sigo leyendo San Francisco 3.5, Oakland 2%, West Palm Beach 1.6%. Aquí disminuyeron, pero aquí abajo tengo otra lista donde los pagos subieron y subieron considerablemente. Cleveland 9.3%, Newark 6.7%, Providence 5.6%. O sea, aquí vemos las diferentes zonas de Estados Unidos. Unas suben, otras bajan. En promedio nacional, el pago mensual sigue subiendo. Por eso es importante, número uno, que estés informado y que veas hacia dónde va tu zona para que puedas determinar si es tu momento o no tu momento de comprar. Sí, el tema del pago mensual es importantísimo aclararlo. Realmente tu capacidad de comprar una vivienda no está 100% determinada ni por el score de crédito, ni por tus ingresos, ni por tu cantidad de deuda, ni por la zona, ni por el precio. Está por todos esos factores que se traducen en la capacidad de tu pago mensual. Cuando todas esas cuentas te las hace un especialista y llegas a ese número, eso es lo que te dice a ti qué puedes comprar. Así que es lo importante de determinar ese valor porque va a hacer la diferencia de lo que puede ser grande o puede ser pequeño para ti en tu economía. Vamos a revisar, Jenny, el índice de calor de Zillow del mes de marzo, aunque ya estamos en mayo, pero está muy interesante poderlo ver porque nos está dando una lectura de que en qué mercado nos estamos encontrando en este momento. Esto nos lo trae la gente del Reciclub, pero con datos de Zillow, y vemos que pareciera que en general en los Estados Unidos el mercado, la cantidad de inventario nos está llevando a un mercado donde los compradores van a tener el poder, en la línea más baja, aquí pueden ver, es el mercado de compradores, y aquí en el mercado neutral. Pero resulta que esa línea, cuando la vemos a nivel de los Estados Unidos, resulta ser neutral o ligeramente hacia un mercado de vendedores. Pero ¿qué hay detrás de una gráfica como esta? Porque cuando te la muestro a ti, como agente real estate, dice, mercado neutral. No lo veo. Cuando se lo muestro al cliente también dice, pero si hay tanto inventario, si veo que hay algunas negociaciones de precio o en otras zonas del país te dicen, pero es que si no hay inventario, si casi no hay negociación de precio. Este neutral viene porque tenemos dos mercados totalmente distintos a nivel nacional y es lo que se refleja en este índice de calor de 2025. Todo lo que ustedes están viendo en rojo es todo aquellos mercados que están, vamos a ampliar esto un poco más, todo lo que están viendo en rojo son mercados en los cuales tiene mayor poder el comprador o tiene mayor poder el vendedor. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a la parte de abajo, vamos a ver las áreas metropolitanas de Miami, Florida, donde efectivamente el poder está hacia el neutro. No hay nadie definitivamente teniendo más poder, pero pareciera que el poder se está yendo hacia los compradores basado en el aumento de inventario. Pero si vemos en la zona de New York, y todo lo que es la costa este y la parte norte del país, el noreste, podemos ver que hay mucho más rojo, quiere decir que los vendedores, dado la poca cantidad de inventario, están teniendo el mayor poder. Y también lo vemos en la costa oeste, en California, Seattle, Oregon, es también el mismo fenómeno. Entonces aquí ven que se está yendo a extremos. Vemos muy pocas zonas que realmente se tenga un equilibrio. Por buena suerte, Florida venía con una ascendencia, y lo vamos a ver en el podcast dentro de 2 días, no dejes de suscribirte para que no te lo pierdas. Vamos a ver cómo Florida, que venía con una tendencia de inventario muy en alza, ha venido estabilizando mucho de estos indicadores
y empieza a entrar en zonas neutrales y no llegamos a unas zonas de compradores absolutas, y aquí se demuestra, aunque estamos en un índice que podría preocupar, sigue siendo 45, sigue siendo en la mayor parte, hay una zona que sí está en 37, que lo que quiere decir es que más hacia compradores. Entonces, en general, esto es lo que nos está demostrando el índice de calor. Adicionalmente, me quería parar un poco para que ustedes vieran cuáles son las zonas más calientes. Aquí lo pueden ver: New York, New York, New York, Connecticut, Virginia Occidental, los 5 primeros. Y cuando vamos al más frío, aquí tenemos Tennessee, tenemos Guilford, Texas, Georgia, Alabama, Texas. O sea, no necesariamente están las zonas de Florida dentro de esto. Sin embargo, cuando vemos este mismo índice en el 22, miren ustedes, era total y completamente rojo. Todos los vendedores estaban teniendo el poder, y por eso muchas veces veíamos múltiples ofertas, matándose la gente por tratar de comprar una vivienda, pagando mucho más de lo que debería, y era un mercado absolutamente desequilibrado que no llevaba a un mercado sano. Aquí, zonas difíciles, zonas fáciles. Continuando en esto, Jenny, tenemos, vamos a ver, propietarios a la baja. Cuéntanos cómo está ese índice de propietarios y si efectivamente tenemos menos o tenemos más propietarios en estos momentos en los Estados Unidos. Pues mira, como consecuencia de lo que hemos estado hablando, pagos mensuales elevados, problemas de asequibilidad, el índice de propietarios está a la baja y cae a su nivel más bajo en 5 años. Estamos viendo aquí, este artículo viene de la Asociación de Constructores de Estados Unidos y dice que tenemos hoy, en el 2004 había 69.2% y hoy en día tenemos 66.3%, es su nivel más bajo inclusive en 25 años. Quiero mostrarle cómo está segregado por edad y qué es lo que ha sucedido entre el 24 y el 25. Vemos que por cada rango de edad han bajado el porcentaje de propietarios y el único que ha incrementado un poquito son las personas mayores de 65 años, que sabemos que de una u otra manera, por lo general, es tendencia a que tengan un mayor patrimonio porque han construido más capital, etcétera. Adicionalmente hay una gráfica, aquí esta gráfica me muestra cómo se ha movido en el tiempo tanto el índice de personas que están rentando y el índice de las personas que son propietarios. Y adicionalmente aquí tenemos estas gráficas que hablan de la formación de hogares. ¿Y qué es lo que está sucediendo con la formación de hogares? ¿Van hacia la compra o van hacia la renta de propiedades? Y estas dos gráficas me lo dan. Aquí tenemos en el 2025 las personas están formando hogares, están tendiendo más a rentar por los problemas de asequibilidad que hemos conversado anteriormente, que a comprar. Realmente es una diferencia bastante grande. Estamos hablando aquí, a mano izquierda están miles de familias y así que estos son los datos que tenemos hoy en día. Es lamentable que esté sucediendo y por eso siempre insistimos lo que es la preparación importante para poder comprar, sea cuando tú formas tu hogar o en un futuro. Sí, se eliminó un step. Básicamente, cuando uno lo ve, Jenny, en resumen, el step de comprar la primera vivienda, un apartamento pequeño, cuando recién te gradúas o cuando te casas, se eliminó ese paso dentro de la economía de los Estados Unidos. La gente va a rentar porque es lo que puede hacer, y luego que estás casado y cuando ya quieres tener hijos o después del primer hijo, cuando ya hay mucha más estabilidad económica, entres de una vez a la casa que vas a criar a los hijos. Básicamente eso es lo que sucede en resumen dentro de toda esta perspectiva. Vamos a ver inventario directo a los gráficos sin perder tiempo. Abril 24, abril 25. ¿Qué ha pasado en el último año en los inventarios de todo el país a cifras de abril? Verde. Verde significa crecimiento en el inventario. Podemos ver un mapa muy teñido de verdes claros y oscuros. En resumen, mucho inventario entrando en la mayor parte de los condados o áreas metropolitanas de los Estados Unidos. Áreas que nos interesan normalmente a nosotros como los hispanos. Podemos ver California. Aquí pueden ver en California la mayor parte está en verde. Tenemos uno que otro que tiene unos índices un poco más pequeños de crecimiento. Pueden ver por lo menos con 35 por ciento más de inventario, perdón, 14.6% menos de inventario en Colusa County, pero en general podemos ver que todos están creciendo.
Adicionalmente, vamos a ver en lo que es Florida y Texas, vamos a bajar para acá. Igualmente, Texas se ha teñido bastante de verde. Podemos ver crecimiento de los inventarios, 26%, 22%. Algunos pequeños condados con algún decrecimiento. Aquí debe haber algo muy específico. Bueno, que son unas cifras muy pocas. Estamos hablando de 3, 6 viviendas. Son condados quizás muy rurales. Pero en general vemos en verde. Cuando nos vamos hacia Florida, también está muy teñido de verde. Orange County, hablando de Orlando, crecimiento de 51% año a año, es un número importante. Miami-Dade, estamos hablando de 46% año a año. Deteniéndonos aquí, es importante ver 46% año a año. Pero veamos una comparación 17, o digámoslas con el 19. 22,000 unidades teníamos en el 19, ahora tenemos 19,319. Sin contar la cantidad de nuevos habitantes que tenemos durante este quinquenio, estamos todavía en inventarios más bajos que antes del 2019. Entonces, viendo todo este mapa verde, podemos entrar a ver el mapa que sigue, que es que ha pasado desde el 2019 al 2025. Y aquí vemos como la mayor parte del país sigue en ocre o en marrón, que quiere decir inventarios más bajos que los inventarios que tuvimos antes de la pandemia. Zonas recuperadas, zonas importantes de Texas han recuperado inventario, zonas de Florida han recuperado inventario. Analicemos Florida, zona importante para nosotros como hispanos. Vamos al centro de la Florida. Estamos viendo condados como, vamos a ver aquí, Orange, 19% más que antes de la pandemia, pero si lo vemos en términos poblacionales, no tenemos la cifra aquí, pero con todo gusto quien las quiera se las podemos dar. Hay bastante más migración, bastante más población que antes de la pandemia. Si vamos a Miami-Dade, seguimos en 13.9 menos que en abril del 2019. Es decir, estamos en números que efectivamente pueden dar preocupación para el inventario, pero cuando los sopesamos con la cantidad de migración, estamos en números que no están realmente importantes como para ver caídas de precios. Lo analizamos en podcast anteriores, lo vamos a seguir analizando. Zonas con caída de precios, costa oeste de la Florida, algunas zonas importantes de Texas también, pero son más correcciones desde el pico del 2022 de caídas de precios importantes y estables. Jenny, esto que tiene que ver justamente con el tema de pagos mensuales, también se ha hablado mucho de que ha aumentado la morosidad, la posibilidad de que la gente siga pagando sus créditos. ¿Realmente la crisis nos está llevando a una crisis de morosidad también? No, no, eso no está sucediendo y de hecho les traigo un artículo que habla. Fannie y Freddie dicen que las tasas de morosidad de viviendas unifamiliares disminuyeron en marzo. Y me voy directamente a la gráfica para que ustedes vean cómo han sido las tasas de morosidad en el tiempo. Y vemos aquí cómo estaban en el 2010. Estábamos, la línea azul es Freddie Mac y la línea amarilla es Fannie Mae, perdón, la línea roja es Fannie Mae, y vemos que estaban en una por encima del 5% y otra por encima del 4%. Hoy en día están aquí, están por debajo del 1%. Es total y absolutamente diferente. El porcentaje es muy superior de lo que sucedió durante la burbuja de lo que está sucediendo hoy en día. Y todo se debe a la calificación de los préstamos que han sido realmente hechos de una manera buena, donde cada comprador tuvo que cumplir requisitos para poder calificar a la compra de una propiedad. Como consecuencia, a pesar de la crisis que hay, el pago mensual fijo, no hay foreclosure y no hay pagos tardíos. Esta gráfica me muestra unidades que tienen más de 90 días en pagos tardíos y que están en foreclosure. Y vemos aquí que realmente es mínimo, es menos del 1%, lo cual se traduce en que no hay problemas de propiedades perdiéndose de la misma manera que hubo durante la burbuja inmobiliaria del 2010-2011. ¿Existen unidades que sí tienen problemas? Sí, menos del 1%. No es común y no es algo que está en incremento o exponencialmente subiendo a nivel nacional y a nivel local tampoco. Otro tema de que se ha hablado de crisis, Jenny, en todo esto ha sido con la cantidad de viviendas nuevas que han entrado al mercado. Entonces quiero revisar esos números para ver
¿estamos en una crisis o no estamos? Concluimos de una vez antes de leer el artículo, no estamos en una crisis. Seguí revisando ya el por qué no estamos allí. Dice, los constructores tienen la mayor cantidad de casas terminadas sin vender desde el 2009. Cuando oyes este titular dice, desgracia, burbuja, problemas, crisis, esto sí, acabó y ya, hay que cerrar la puerta y apagar la luz. No necesariamente. Aquí estamos viendo, hay cierta presión sobre precios en algunas partes del Sunbelt, Florida y Texas, básicamente, donde los constructores han tenido que dar incentivos para salir de las viviendas. Estamos viendo tasas de interés al 3,99, estamos viendo concesiones hasta en un 13% de la utilidad de los constructores. Nos vamos a un gráfico, bueno, vamos a ver estas cifras primero. Aquí estamos hablando de cuánto se construía antes de la pandemia, por lo menos en el año 2019 se entregaron 77,000 casas dentro de todos los Estados Unidos. En estos momentos estamos en 119,000. ¿Es esto crisis? Cuando vemos este gráfico, dices, wow, niveles de 2019, esta subida aquí indica que es muy parecida a esta subida aquí. ¿Qué pasa? Es un desastre, es muy complicado. Primero, hay que entender algo. Cuando ustedes ven este nivel previo a esta subida, quiere decir, aquí estábamos en un mercado tranquilo y estable, década de 90, principios del 2000, se desbordó todo el tema por las hipotecas Supreme y todos los problemas de los bancos, se construyó demasiado, cayó la construcción. ¿Qué pasó? ¿Por qué construyó? ¿Por qué acá se paró la construcción? Si nosotros vemos toda esta parte de arriba, toda esta parte de arriba se mete aquí en la parte de abajo. Dejaron de construir, efectivamente vino una crisis, vino una burbuja, pero se empezó a absorber todas las casas que ya existían y estaban terminadas. Por eso aquí no se siguió construyendo, porque este superávit se va aquí. Luego se regulariza, que es todo lo que vemos en la década, empezando como en el 2014, se empieza a regularizar todo el movimiento. Vemos un pequeño incremento hacia el 2019-2020, cuando las tasas de interés bajan, los constructores tratan de acelerar. Luego vemos una gran caída aquí, que quiere decir las casas se acabaron, no hubo más casas que comprar, los constructores no tenían casas que ofrecer, empezaron a sacar más permisos y este faltante de casas de cierta manera se ha ido cubriendo con esto. ¿Qué está pasando cuando lo vemos en términos del índice? ¿Qué quiere decir términos del índice? La gente de Reciclub dividió el número de viviendas unifamiliares ya terminadas, lo divide entre la tasa de inicio de construcción. ¿Qué quiere decir? Estoy viendo las casas que ya terminé, pero también lo estoy dividiendo para tener un índice entre las casas que vienen en camino. ¿Por qué? Porque esto sería grave si seguimos construyendo y esto va a seguir subiendo. Pero cuando vemos el inicio de vivienda, el índice se muestra así. Aquí vemos el índice en este punto donde, a pesar de haber mucho inventario, las constructoras seguían inyectando vivienda, lo que generó una gran crisis y un exceso de inventario. Cuando lo vemos aquí, no sucede. Estamos en unos índices muy parecidos a los niveles que tuvimos antes de la crisis del 2006 y muy parecidos a la década del 2010. Es decir, los constructores no están metiendo más casas al principio de la línea de construcción. Han bajado la cantidad de casas, han pedido muchos permisos, porque si lo revisamos han pedido muchos permisos, pero no inician las construcciones. Es algo muy inteligente. ¿Qué están haciendo el constructor? No inicio, pero tengo el permiso, porque ellos saben que en los próximos 2 o 3 años, muy probablemente las tasas de interés van a terminar bajando a niveles del 5. Cuando las tasas bajan a niveles del 5, vamos a tener asequibilidad y en ese punto va a haber mucha demanda de viviendas nuevas y ellos ya las van a tener permisadas. Los constructores han utilizado toda esa inteligencia que se le acumuló de las crisis para ponerlas al servicio del mercado y que el mercado no vaya a sufrir por eso. A ellos no les interesa construir de más. ¿Por qué? Porque tienen que ceder en precios, tienen que ceder en concesiones y no es al final del día su función. Su función es vender la mayor cantidad de casas, pero siempre al mejor precio para poder satisfacer a sus accionistas. Esta es la situación, no hay crisis en el sector de viviendas nuevas. Jenny, ¿algunas palabras de cierre para el podcast? Contáctenos, si tienen dudas es muy sencillo contactarnos, abajo está el link directamente a nuestro WhatsApp. Estamos aquí para responder con toda la información que tenemos, con nuestro conocimiento y con nuestra experiencia, de la manera más sincera y transparente a cualquier pregunta que ustedes tengan.
Así es, como agentes inmobiliarios estamos aquí para servirle. No dejes de darle like al video con el pulgar hacia arriba. Le indicas a la plataforma que es contenido de calidad y que debe ser difundido. No dejes de compartirlo si a alguien le puede interesar. Y por último, suscríbete a nuestro canal donde tenemos 4 podcasts a la semana con lo mejor del real estate de los Estados Unidos, con nuestro mortgage broker. Y gracias a todas esas 3,000 personas que ya forman parte de la familia y siguen suscribiéndose muchas más para no perderse nada semana a semana. Invierte en Miami Real Estate. ¿Y dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total.